Buenas noches, hermanos. Espero que estén bien. Bienvenidos a este segmento, una tacita de café con Dios que tenemos preparado todos los días viernes. Esperamos que el Señor renueve sus fuerzas. Les damos la cordial bienvenida. Y para esto quiero invitar a nuestros panelistas. Tenemos a Pastor Ángel. Buenas noches, Buenas hermanos, noches, bienvenidos. Pastor. Pastor Giovanni. Buenas noches a todos, Susi, buenas noches, qué bueno estar ya nuevamente conectados con todos. Buenas noches, Pastor. Y también tenemos a hermano Rudy. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados al otro lado del dispositivo. Dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Nuestro cuadernito para nuestras notas, nuestra Biblia, pero sobre todo el corazón dispuesto, ¿verdad? Para saber qué es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Y hoy tenemos un tema sumamente interesante, como todos los que abordamos los días viernes, pues yo me pongo de primera mano, ¿verdad? Yo he crecido mucho, he aprendido bastante y precisamente eso hablamos con mi esposo, ¿verdad? Que cada viernes aprendemos un poquito más. Y el tema de hoy es la oración en el Getsemaní. Es un tema sumamente interesante, pero sin más preámbulo vamos a poner en las manos del Señor esta actividad, que el Señor hable a través de sus siervos. Y para eso le quiero pedir a Pastor Ángel, si fuera tan afino de iniciarla con una oración. Amén. Démosle gracias al Señor, hermanos. Digámosle, Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo de oración, de comunión que podemos tener con mis hermanos delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, toma tú el control de esta reunión. Que no seamos nosotros los que hablemos, Señor, que seas tú el que hable a través de nosotros. Que el impacto de la bendición de tu palabra llegue a cada uno de mis hermanos que está ahora expectante de lo que tú tienes que decirnos esta noche. Nos ponemos en tus manos, Padre, dispuestos para ti. Nos despojamos de todo pensamiento y de todo sentimiento ajeno que quiera estorbar nuestra comunión contigo. Nos disponemos, Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Y mis amados hermanos, yo los invito a que dispongamos, ¿verdad? Nuestro corazón y como es nuestro lema, ¿verdad? Que cerremos con broche de oro esta semana, ¿verdad? Entonces, damos inicio y le cedo el espacio a Pastor Ángel. Empezamos con el tema. Oración en el Getsemaní. Gracias, Susi. La serie de este mes es la serie de Jesús orando, ¿verdad? Ya hablamos el viernes pasado de cuando Jesús oró, nos enseñó a orar, la oración que conocemos con el Padre Nuestro. Y hoy vamos a estudiar un poquito sobre lo que sucede cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Este es un pasaje que está en 3 de los 4 evangelios, está en Mateo, en Marcos y en Lucas. Pues es prácticamente lo mismo, hay algunos detalles pequeños de diferencia entre uno y otro. Y está donde la parte de la oración está incluida dentro del pasaje donde está el arresto de Jesús, precisamente porque antes de que fuera arrestado, él estuvo orando esta noche. Entonces, vamos a leer Mateo, véngase conmigo, Mateo capítulo 26, verso 36 al 46. Por cierto, mi hermano, si no había sonreído, sonría y dígale gracias, Señor. Mateo 26, verso 36. Alégrese, Jesús le ama. Alégrese, Jesús tiene bendición para usted esta noche. Alégrese, mi hermano.
Dice así la palabra de Dios. Mateo 26, verso 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ahí para adelante viene el relato de cómo él fue, cómo Judas lo entregó, etc. Entonces, hermano, yo quisiera dejarle aquí 3 puntos de reflexión. Uno es, ¿ve usted cómo era de sencilla la oración de Jesús? Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Si es posible, pues que yo no pase por este sufrimiento, Padre, pero sea como tú dices y no como yo quiero. Entonces, hay una oración sencilla, concreta, una petición expresa, directa. Lo otro es la humanidad de Jesús que tenía tristeza, angustia, estrés, tensión. En el Evangelio de Lucas dice en el verso, vamos a ver, es en Lucas 22, verso 44, dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto seguramente tiene una mejor comprensión del tema del doctor Giovanni, que es un médico, y ya hablaremos del tema. Y lo otro que quiero resaltar, entonces resaltaba 3 cosas. Una oración sencilla, concreta, una petición directa. 2, la humanidad de Jesús, su tristeza, su angustia, su tensión, su estrés, que le hizo llorar, sudar gotas de sangre. Y el tercer elemento que veo, que se lo dejo también de reflexión, para empezar el tema, es la obediencia absoluta. Aun cuando Jesús estaba en la antesala del sufrimiento, que él sabía lo que le iba a pasar, él había dicho, es necesario que yo padezca, que yo sufra en manos de los saduceos, los fariseos y todos los feos. Pero aún así decía, sea tu voluntad y no la mía. Lo dejo hasta ahí, Susi, como para introducir el tema. Gracias, Pastor. Increíble, ¿verdad? Todo lo que en un par de capítulos, todo lo que aprendemos, ¿verdad? Y solo a manera de retroalimentar lo que dice el pastor, ¿verdad? Se pudo ver el sufrimiento de Jesucristo, se pudo ver la obediencia. Y una de las cosas primordiales, buscar siempre la voluntad de Dios y una guerra espiritual, ¿verdad? Que se movió en ese sentido. Pero interesante, ¿verdad? Imagínense qué dolor tan grande. Y Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Nosotros estamos acostumbrados a encontrar una pasión de Cristo y el momento de más sufrimiento con la cruz, y definitivamente pues la cruz es el culmen o el punto final de la pasión y del sufrimiento de Jesús. Y hago esta referencia porque muchas veces no vemos lo que pasó horas antes, ¿verdad? No vemos el desarrollo de
nuestro Señor Jesús desde dos puntos de vista, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de Hijo de Dios, que iba a cumplir una misión de salvación en la cruz y para ahí va en este momento que estamos analizando las Escrituras. Para ir ubicándonos bien en los textos que estamos viendo, en el versículo 36 dice, llegó Jesús con ellos, ¿quiénes? Sus discípulos, a un lugar llamado Getsemaní. Para ir enriqueciendo nuestro conocimiento y la próxima vez que volvamos a ver las Escrituras y ya tenemos una idea de todo lo que quiere decir esto. Getsemaní es una palabra que está formada por dos partes o dos palabras hebreas. La primera es Gad, que significa un lugar de prensa o para prensar. Y Shemen, que es aceites. Entonces quiere decir que es un lugar donde se prensaba o se fabricaba aceite. Y obviamente, recordemos que Getsemaní o Monte de los Olivos es una pequeña montaña que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, en medio de los Montes de los Olivos y Jerusalén, pues hay ahora un cementerio. Y yo me imagino que todo esto debe tener algo, un simbolismo histórico y espiritual también, pero no nos desenfoquemos. Entonces, los evangelios están ubicando dónde se está desarrollando el evento que vamos a ver. Enfrente de la ciudad de Jerusalén, caminando, está como a media hora, es una pequeña loma, digámoslo así. Todavía están los olivos de esa época. Recuérdense que los árboles pueden vivir miles de años. Y definitivamente era un lugar en donde procesaban los olivos y hacían aceite. Si vemos las Escrituras, es un lugar preferido. Hay varias veces referido en los evangelios en donde Jesús iba ahí a orar. Entonces, ahorita va a la cruz del Calvario y lo que vamos a ver ahorita es un preámbulo a ese acto de amor, ese acto de salvación, pero también un acto de valor en donde se confrontan dos situaciones. La humanidad de Jesús que va a la muerte y por otro lado, como hijo, como Dios mismo en el plan de salvación. Entonces, por eso quiero hacer esa introducción nada más, Susi, para ir poco a poco. Perdón. Y interesante, ¿verdad, Pastor? Creo que habla con apropio, ¿verdad? Porque usted ya tuvo la oportunidad de conocer por allá, ¿verdad? Y sé por dónde va el tema, ¿verdad? Que tiene su significado, ¿verdad? Porque fue precisamente ahí. Interesante. Rudy, te cedo el espacio. Gracias. A mí me llama mucho la atención y como siempre el pastor Giovanni y el pastor Ángel han contado que cuando uno lee la Biblia debe leer un poco el texto y el contexto, ¿verdad? Y un poco antes de este evento, Jesús habla con los discípulos y les dice, todo lo que va a suceder debe cumplirse porque estaba escrito, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención de que desde ahí me imagino que ya venía la angustia de Jesús, ¿verdad? Saber de que él iba a pasar por mucho sufrimiento, porque él fue el único que cumplió todas las promesas, obviamente porque era el hijo de Dios y que iba a cumplir las promesas. Me llama mucho la atención también de lo que decía Pastor Ángel, la sencillez con que él hablaba al Padre. Yo creo que y él también nos invita a eso, ¿verdad? Que nosotros tengamos ese nivel de sencillez. Por supuesto que él era el hijo de Dios y el estrés que sufrió probablemente no sea tan imaginable porque no lo vamos a sufrir nosotros. Pero lo que sí quiero resaltar es lo que decía Pastor Ángel, Pastor Giovanni, el carácter, el nivel de estrés que pudo haber tenido Jesús ahí, e inclusive pudiendo hacerlo, pudiendo llamar a un grupo de ángeles o un grupo de arcángeles o a que lo vinieran a defender, o inclusive pidiéndole al mismo Padre que no lo dejara pasar por esta copa, se sometió. Seguro que nos quiere enseñar algo con estos versículos, el tema de la obediencia, el tema de la humildad, de la conexión con el Padre. Pero por ahí me quiero quedar para que nos sigan enriqueciendo los pastores con la enseñanza. Gracias. Y ser sujetos a la voluntad del Señor, ¿verdad? Y
Dice también en Lucas 22:42, ¿verdad? Como decía Pastor Ángel, su oración tan sencilla, y aquí dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, dice, ¿verdad? Pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros, mortales, queremos ayudar a Dios, ¿verdad? Pero por eso son precisamente estas enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias, Susi. Hay algo que a mí me impresiona mucho en esto y es la obediencia absoluta de Jesús. Y luego, algo que me impresiona también mucho es, no sé qué me pasa más, si me impresiona más o me tiemblan más las piernas de pensar que a mí me toca, porque si le pasa a usted lo mismo, le van a temblar a usted también. Fíjese que Romanos 8:29 dice que el propósito de Dios en nosotros es que alcancemos la imagen de Cristo Jesús. Y en Juan 10, verso 30 dice, yo y el Padre uno somos. Y si yo voy a pretender alcanzar la imagen de Jesús, tengo que decir igual, yo y el Padre uno somos. Pero para eso tengo que estar en una obediencia absoluta. Ese es el punto central, creo yo. Porque Jesús decía, no hago nada si el Padre no me lo ha dicho. Y entonces, ¿cómo yo podría decir, no hago nada si el Padre no me lo ha dicho? Es decir, antes de decirlo, tengo que hacerlo, pues. Y, ¿Y eso en qué se aplica? Pues en todo. ¿Y en qué parte del día? Las 24 horas. Y pues es un absoluto. El Padre y yo uno somos. ¿Cómo alcanzar ese nivel de obediencia absoluta que Jesús nos enseñó? ¿Cómo lograr esa sumisión total, esa debilidad absoluta nuestra en la que uno pueda decir, Padre, que en mi debilidad se perfeccione tu poder? No soy más yo, sino tú en mí. No vivo más yo, sino Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que dio su vida por mí. Llegar a ese nivel es lo precioso, creo yo. Me quedo ahí porque me siguen temblando las piernas. Ay, no cabe duda que el Señor está acá con nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también con nuestros amigos, nuestros hermanos que están al otro lado del dispositivo, ¿verdad? Que ellos también sientan, ¿verdad? Que el Señor está hablando, ¿verdad? La presencia del Señor. Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Gracias. Si continuamos el versículo 36, Mateo, llega Jesús y ya hablamos del lugar donde está, y yo creo que pongan mucha atención a las indicaciones y al desenvolver de Jesús en este momento, a lo que viene. Repito, muchas veces nosotros no alcanzamos a ver la magnitud de este momento, y este momento en la vida de Jesús y para nosotros es sumamente importante, y por eso es que lo vamos a analizar. Jesús le dice a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy ahí y oro. O sea, él está dando algunas órdenes relativamente sencillas. Siéntense, espérenme y yo voy a orar. Jesús va en esos momentos difíciles y él quiere estar con sus discípulos y le dice, espérenme. Y en el 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Él tenía cierta, no digamos predilección, había escogido a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo que en realidad como que les da ciertos privilegios para vivir algunas situaciones. Los dos hijos de Zebedeo son Santiago y Juan. Para ubicarlos en el contexto y también con un mensaje, recordemos que la madre de estos dos hijos de Zebedeo le pide a Jesús que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad?
Y Jesús les dice, resumiendo, parafraseando, eso no es, no les corresponde. Y les lanza una pregunta. ¿Será que tienen la capacidad de estar pasando ese trago amargo que voy a pasar? O sea, les da un reto y ellos aparentemente pareciera de que como que sí lo aceptan. Pero miren lo que viene a continuación y qué pasa con estos tres personajes. Sigamos viendo. Comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Fíjense que la palabra dice comenzó, quiere decir que su nivel de tristeza y de angustia empezaba en ese momento y que fue progresivo y progresivo y progresivo y progresivo mientras pasaban los minutos a llegar hasta el punto de la cruz. Entonces, vamos a ver dos características de la humanidad de Jesús como hombre. Recuérdense que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero ahorita hay algunas características de ese hombre que es Dios, que está pasando y que está triste y angustiado en sobremanera. De una forma con manifestaciones físicas, con unas manifestaciones emocionales y no digamos a nivel espiritual. Y entonces en el 38 les dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. En el 37 dice, empezó a entristecerse y después le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, en un buen chapín podríamos decirlo, estoy tan triste que me siento morir. Yo no sé, ¿recuerda usted cuál situación ha pasado usted de tristeza, de estrés, de angustia, para que esa situación lo lleve a tal grado de que usted lo compara con la muerte o que se va a morir por la situación en que está? Entonces, lo estoy enfocando con mucho énfasis para que empecemos a ver el proceso de lo que está pasando Jesús. Es muy importante que nosotros comprendamos ese momento de lo que está pasando, de lo que está sintiendo, de esa lucha que está sintiendo él en su alma, en su espíritu, y esa lucha espiritual que se está dando en ese momento. Y lo vamos a ver posteriormente, pero es muy importante que nosotros comprendamos eso, para que veamos la magnitud de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Amén, pastor. Gracias. Efectivamente, por eso, como dijimos, ¿verdad? Hace un momento, el tema como tal lo podemos ver desde el punto de vista humano, cómo el Señor Jesús lo estaba afrontando y desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Porque ahí más adelante nuestros pastores nos van a explicar, ¿verdad? Un fenómeno que se dio en él y que efectivamente, científicamente, tiene su razón de ser, donde decía que sudaba hasta como con gotas de sangre, dice, ¿verdad? Pero eso nos lo van a hablar más adelantito, ¿verdad? Pero imagínense qué dolor para llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero te cedo el espacio, Rudy. Gracias. Cuando viene a mi mente este pasaje también viene a mi mente y un nivel de agradecimiento bien fuerte con el Señor, no solo por el sacrificio en la cruz del Calvario, sino por el sacrificio en todo el proceso que pasó. Yo en mis anotaciones ponía que qué tan fácil hubiera sido para Jesús con ese nivel de sufrimiento poder haber dicho, no, la verdad que no lo voy a hacer, pues es tan fuerte mi sufrimiento, y qué tan agradecidos debemos de estar porque no nos falló, ¿verdad? Qué tan agradecidos debemos de estar porque no se dio a su humanidad como tal, sino que fue bien obediente. Y también me llama mucho la atención, y tal vez me estoy adelantando porque el pastor Giovanni lleva como una cronología de los eventos, pero también yo creo que el Señor nos quería enseñar, aparte de lo básico que es el orar y el estar en comunión, y que básico y fundamental, ¿verdad? Eso, pero también que tenemos siempre a alguien que nos puede consolar. Y también yo miro en este capítulo que siempre hay círculos de amistad muy, muy importantes, inclusive mismo Jesús los tenía, ¿verdad? Digamos que tenía a los 12 o tenía gente más íntima con él. Y muchas veces eso sucede también con nosotros como humanos, ¿verdad? Entonces nos ahogamos solitos nosotros cuando muchas veces necesitamos darnos a entender, expresarnos. Mejor si lo hacemos con el Padre, pero también tenemos que tener a alguien, y si nuestros confidentes que sean personas
confiables y que tengan un nivel de espiritualidad, ¿verdad? No a cualquiera le podemos confiar nuestra angustia, nuestras penas. Pero por ahí me quiero quedar porque está bien interesante lo que los pastores nos están diciendo. Gracias, muy amable. Y quiero aprovechar así, cuestión de minutos, a hermana Edna Barrios, gracias por estar conectada. Bienvenida. Douglas Escobar, le mandamos un cordial saludo. Andrea Morales, Yaya García, qué gusto que estés con nosotros. Y hermana Betty, les mandamos un fuerte abrazo. Y si alguien se me pasa, ya no logro ver más las anotaciones, pero a todo usted que está al otro lado del dispositivo, les damos la bienvenida. Pastor Ángel, le cedo el espacio. Gracias. Es normal, cuando yo pienso en que uno debe ser como Jesús, digo, aquí no es muy difícil serlo, porque cuando uno está en angustias es fácil clamar a Dios, ¿verdad? Lo primerito que a uno se le ocurre es: Dios mío, ayúdame. Dios mío, sácame de esta situación. En alguna ocasión, hace un montón de años, dentro de ese clima de violencia que hay en Guatemala, a mí me secuestraron en uno de esos secuestros express y sentía que me iba a morir, pues, porque tenía una pistola apuntándome en la cintura, o aquí de este lado en las costillas, y una ametralladora en el pecho. Yo no había venido todavía a los pies del Señor. Entonces, sin embargo, pues, creo que fe sí tenía. Y clamaba a Dios. Y no es difícil entonces clamar a Dios cuando uno está en situaciones difíciles. Yo por eso siempre he dicho que no creo que hayan ateos absolutos. Un ateo es el que no cree el que niega la existencia de Dios. Pero yo digo que alguien que está así a punto de morirse difícilmente deja de clamar a Dios. Entonces, pero aquí él dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Está buscando el auxilio de Dios. Y ciertamente el Señor dice en Lucas 43, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, dentro del mismo pasaje. Es decir, el Señor no lo dejaba solo, digamos. Pero al punto que quiero llegar es: no esperemos estar en una situación así de complicada, así de difícil, para clamar a Dios, para decirle: Padre mío, ayúdame, Padre mío, que sea tu voluntad y no la mía. Porque uno es muy dado a clamar a Dios y a pedir ayuda cuando está complicado, pero será que cuando tenemos un éxito, si a usted lo ascienden en el trabajo, si le aumentan el sueldo, si consiguió un nuevo trabajo, será que usted dice: gracias, Señor, gracias por esto que estás haciendo conmigo? Yo creo que humanamente es más difícil eso, pero a eso quisiera llegar. No esperemos a estar en angustias para clamar a Dios, y clamemos a Él en todo momento. Cuando estamos en angustias, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Si tenemos que enfrentar un fracaso, pues está bien, no lo enfrentemos solo. Pidamos la ayuda de Dios. Si tenemos que enfrentar un éxito, también compartámoslo con Él. Digámosle: Padre, gracias. Más que compartirlo, agradecerlo. Porque si Él es el que tiene el control de nuestra vida, Él es el que nos lleva y nos trae, y nosotros lo estamos dejando porque estamos seguros que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, y que nosotros somos sus hijos y templos del Santo Espíritu. Entonces, pues todo lo que nos pasa, realmente lo bueno que nos pasa, es porque Él nos lleva y nos lo da. Eso deberíamos de agradecerlo y acordarnos de Él también en las buenas y no solo en las malas. Gracias, me quedo hasta ahí por ahora. Gracias, pastor. Agradecer en todo momento, ¿verdad? Como bien lo dice el pastor,
Es fácil estar agradecido cuando las cosas están a favor, pero es bien difícil dar gracias cuando te pasamos una prueba, ¿verdad? Y yo creo que eh, el amigo o el hermano que está al otro lado del dispositivo, creo que todos hemos pasado más de algún momento de dolor, ¿verdad? No sé en realidad si haya un músculo, doctor Giovanni, pastor Giovanni, ¿verdad? Que en realidad cuál es la parte del cuerpo que puede doler, ¿verdad? Un dolor de veras tan duro, ¿verdad? Pero le cedo el espacio a pastor Giovanni. Gracias, Él gracias, nos Susi. comentará. Bueno, las angustias y las tristezas y todas esas alteraciones emocionales afectan todo el cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo. Pero sigamos viendo el versículo 38. Vimos que anteriormente Jesús toma a sus discípulos, a los primeros les dice que se siente, pero estos tres, Pedro, Santiago y Juan, lo acompañan un poquito más y entonces en el 38 dice, Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Miren, él les dice, espérenme aquí y además les da otra indicación, velad conmigo, acompañen en estos tiempos, en estas horas de dolor, de angustia. Él quería que estos tres íntimos estuvieran con él despiertos, orando. Después lo vamos a ver, ¿verdad? Después en el 39 dice, yendo un poco adelante, o sea, adelante de estos tres, él se postra sobre su rostro. Los otros evangelios mencionan otra actitud, otros dicen que se hincó. Lo importante es la actitud que su cuerpo toma en este momento porque va a orar. Va a orar y orando diciendo, él ya postrado, imagínense la situación que está para que él se haya postrado rostro a tierra y dice, Padre mío, miren cómo está empezando. ¿Se recuerdan que el viernes pasado discutimos cómo era, analizamos el Padre Nuestro y cómo empieza? Padre, ¿va? Padre mío, Padre Nuestro, Padre, está dirigiéndose a su Padre, ¿no? En esta situación de mucho conflicto, de mucho dolor, le dice, Padre mío, y lanza una oración en donde se refleja su humanidad, ¿verdad? Lo que está pasando es, si es posible, pase de mí esta copa, pero al final dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, al final, hágase tu voluntad. Ahora, si vemos a qué se refiere cuando habla de esta copa, podría decirse que es una forma de decir este momento de angustia, esta situación de angustia, pero si profundizamos más en las escrituras tenemos que ir, y lo invito a que se vaya a Éxodo 6, cuando Dios promete la liberación del pueblo de Israel, en versículo 6:6, no se le va a olvidar, Éxodo 6:6 dice, así que diles a los israelitas, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Y mire lo que dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, después viene yo os libraré. Entonces ya vimos sacar, librar de su servidumbre, y la tercera dice, os redimiré con brazo extendido, grandes, y el 7, os tomaré. Entonces, para resumirlo muy rápidamente, Dios en esa promesa dice sacar, librar, redimir y tomar como pueblo escogido. Estos versículos, el pueblo de Israel los toma y los representa en la última cena en las copas. El pueblo israelita, hay muchas indicaciones para celebrar la Pascua y comían vegetales amargos y tomaban 4 copas de vino que representaban estas promesas que había dado el Señor, y la tercera copa era de la redención. Por eso es que se cree que cuando Jesús en su última cena dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, se está refiriendo siguiendo un ritual judío que era la copa de la redención. Ahora, ¿qué significa la redención? Lo que está pasando aquí en Getsemaní, que va a llegar a concluirse en la cruz del Calvario. Esa redención, esa salvación para todo aquel que cree en él. Entonces,
en él se están cumpliendo las promesas, en él se está cumpliendo el plan de salvación, pero le está costando. Le está costando una angustia, le está costando probablemente duda. Imagínese usted que usted lo van a crucificar, va a estar condenado a muerte. ¿Cómo serían sus últimas horas? ¿Cómo serían sus últimas horas? Pero al final él dice, no, se haga la voluntad del Padre, ¿verdad? Y aquí es donde nos mueve la alfombra. Aquí es donde nos mueve la alfombra, porque él, siendo inocente, está pasando este proceso difícil, en donde él puede ver el pecado del mundo concentrado en este momento, y le está afectando, le está doliendo, le está afectando a su alma, y está recurriendo a lo que le quedaba, lo único, su padre, porque sus íntimos le están fallando, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar, Ceci. Gracias, Pastor. Rudy, te cedo el espacio que tienes que decirnos. Sí, gracias. Yo siempre cuando leo cosa llama, esta porción de la Biblia, no dejo de imaginarme lo que muchas veces Hollywood le ha puesto en la cabeza a uno, o sea, todo lo que pasó en la vida de Jesús y estos momentos tan importantes que serían tan enriquecedores que los pongan en la pantalla, ¿verdad? Muchas veces solo miramos la crucifixión, solo miramos las escenas que son muy puntuales, solo el ladrón a la par de Jesús, pero esta parte donde Jesús sufre por nosotros, como decía el pastor Giovanni, él en ese momento estaba viendo el pecado de toda la humanidad que iba a estar sobre él y sabía lo que iba a suceder. Y a mí me gusta mucho lo que dice el pastor Ángel y lo que dice la palabra del Señor, es que cada día deberíamos de parecernos más a Jesús. Y yo digo, esta parte del sufrimiento probablemente no nos gustaría pasarla. Y yo quiero resaltar esta parte del carácter de Jesús. Y que siendo un humano, en ese momento, su parte humana, como decía el pastor Giovanni, pudo de decir que sea la voluntad de mi Padre y no la mía, ¿verdad? No cabe duda que eso es una gran enseñanza para nosotros, porque nuestra parte humana muchas veces no va a querer, pero Él nos demostró que, digamos, que teniendo la carga de todo el mundo, de los pecados de todo el mundo encima, tuvo el carácter para decir que no sea mi voluntad, sino que sea la del Padre. Digamos que yo estoy aprendiendo mucho, digamos, no me quiero perder la parte explicativa que va a dar el pastor Giovanni sobre la parte física donde Jesús suda sangre. Entonces, los dejo, pastores, para que continúen con el tema. Gracias, amor. Interesante, ¿verdad? Y ahí nos van a ir guiando nuestros pastores, ¿verdad? Hablándonos de la palabra, y le dejo el espacio a Pastor Ángel. Creo que no se escucha, hermano Ángel. Perdón, ¿ahora sí? Sí. Gracias. Decía que me quedé reflexionando en el tema de la copa, como lo señalaba el pastor Giovanni. Cuando Jesús dice, si es posible, que pase de mí esta copa. Si es posible, evítame, Señor, este trago amargo, ¿verdad? Pero sea tu voluntad y no la mía. Es que lo que representaba en ese momento, digo, ese trago amargo era cargar sobre sí. Fíjese, Jesús era un hombre sin pecado. 100% hombre, 100% Dios, pero como 100% hombre, sin pecado. Había pasado tentaciones, las había enfrentado, las había confrontado y las había vencido. Estaba sin pecado. Sin embargo, sin pecado iba a tener que echarse encima todo el pecado de la humanidad. Y eso en un momento le separaba de Dios, porque el pecado es la barrera que hay, o la barrera o la separación entre el hombre y Dios. Entonces, si él iba a llevar encima de sí mismo todo el pecado del mundo, en algún momento iba a estar separado de Dios, y eso creo que era lo que más le afectaba o le angustiaba
o le aterraba, tal vez, no sé, humanamente a lo mejor, pues era lo que menos le gustaba, creo yo. Que en un momento iba a tener que estar separado de Dios, y es que por ahí vamos a ver en Mateo 27, vamos a ver, Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, cuando Jesús estaba ya en la cruz, estaba entregando su espíritu en manos de Dios, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo desamparó, pero sí, definitivamente hubo un momento en que, teniendo encima todo el pecado, estaba separado de Dios, ¿no? Aunque haya sido un momento, un instante, no sé cuánto, eso no lo puedo saber. Pero creo que eso también era en parte ese trago amargo que Jesús decía, si es posible que pase de mí esta copa, y si no, pues que sea tu voluntad y no la mía. Cuando uno reflexiona, estar en el Getsemaní es una experiencia tremenda, como decía el pastor Giovanni. Estar uno ahí y decir, híjole, y aquí estuvo Jesús, aquí estuvo hincado. Ahí tienen un olivo que lo tienen así como cercado, lo tienen rodeado con una malla para que uno no se acerque. Dicen que en ese olivo era donde Jesús estuvo postrado orando. Es una experiencia tremenda, fabulosa. Y hermano, yo le invito a usted, pídale al Señor que lo lleve. Vaya usted a conocer también Jerusalén. Vaya al huerto del Getsemaní, vaya a Capernaum, el pueblo de Jesús. Dice ahí un rotulito que dice Jesus Town, el pueblo de Jesús. Es una experiencia tremenda, es espiritualmente, mire, yo he dicho que uno puede ir a cualquier lugar del mundo a ver. Ahí no va uno a ver, ahí va uno a sentir. Lo que uno siente ahí no lo siente en ningún otro lugar en el mundo, creo yo. Gracias, Susi. Gracias, pastor. Es inimaginable, ¿verdad? Ese sufrimiento, ¿verdad? Que pudo haber sentido el Señor en ese momento. La verdad que en mi mente no concibo, ¿verdad? Sí, a veces un problemita tan chico, ¿verdad? Siente uno en realidad morirse, imagínense. Tremendo, la verdad que tremendo, qué gran lección de vida, qué gran lección, ¿verdad? Nos da el Señor. Pastor Giovanni, le cedo el espacio. Voy a aprovechar lo que está diciendo usted, Susi. Mire, si nosotros con nuestros problemas se nos acaba el mundo y sufrimos, ahora imagínese a Jesús en este momento con todo lo pecado, con todo lo negativo, de toda la humanidad. Es que ahí es donde yo quiero llegar. No era realmente de sus problemas, no solamente era que sus discípulos lo habían dejado o alguna situación social o familiar. Era toda la carga espiritual que representa el pecado del mundo. Era una situación muy seria, ¿verdad? Muy, muy seria. Sigamos el 40, dice, vino luego sus discípulos, salió durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Imagínense. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, aquí hay una gran lección, ¿verdad? Hay una gran lección. Muchas veces la carne nos gana en las cosas del espíritu. Y no digamos para orar, ¿verdad? No digamos para orar, ¿verdad? Muchas veces lo ponemos en segundo plano y no aguantamos ni orar 10, 15 minutos. Sigamos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que ya vimos todo lo que representa, ¿va? Sin que yo la vea, hágase tu voluntad. En Lucas 44 dice, pues ahorita estaba leyendo Mateo, pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Y esto es lo que estaban esperando, miren. En realidad, médicamente, hay varios casos reportados en la literatura médica
de lo que se llama médicamente como hematohidrosis, o sea, sudar sangre. Les voy a decir por qué se da en primer lugar. Recordemos que los vasos sanguíneos están en todo el cuerpo y en este tipo de fenómenos, la circulación o todos los vasos que están alrededor de los vasos, de las glándulas sudoríparas, o sea, están afectadas a tal grado, se lo voy a explicar así de simple, están afectados a tal grado que se empiezan a romper los vasos sanguíneos microscópicos. Y entonces hay una mezcla entre sangre y sudor. Hay tal angustia, hay tal reacción en el cuerpo secundaria al estrés que se mezcla la sangre y sudor. Y yo les traje algunas fotos, 2 fotos que traje de algunos casos que son verídicos, estudiados médicamente, de varios. Si los podemos pasar para que tengamos una idea de cómo pudo haber sido, porque en realidad aquí hay un caso, no es una hemorragia del oído, sino que es sangre de los vasos sudoríparos de la piel que se ha mezclado con la sangre. Y miren esto también, hay una ruptura por estrés de los vasos sanguíneos que están pegados a las glándulas sudoríparas y en el momento de estrés, de sudor, pues se combina, ¿verdad? Médicamente, ¿cuándo ha pasado esto? Cuando la persona está sometida a un extremo estrés. Y los casos que han visto es aquellos que han sido condenados a muerte, en soldados en momentos de guerra, en donde la vida está en peligro, o en situaciones alteraciones emocionales que al paciente lo lleva a tal extremo de estrés que se rompen los vasos y se junta la sangre con el sudor. Entonces, ya se puede imaginar si físicamente lo que estaba sufriendo, eso se queda corto con lo que está pasando espiritualmente. Y vuelvo a insistir, Susi, imagínese el estrés, no solo de que va a morir en las próximas horas, sino que la carga espiritual y emocional de esa carga del pecado del mundo. Solo Jesús lo pudo haber aguantado, ¿verdad? Solo Jesús lo pudo haber aguantado. Nosotros nos hubiéramos muerto inmediatamente, por eso es que él decía, siento morirme, ya no aguanto, ¿verdad? Quiero que pase ya rápido este momento, esta copa es muy difícil para mí. Ahí lo dejo, Susi. Gracias, Pastor. La verdad que conmueve mi corazón, de veras, no sé, me dio hasta un sentimiento, uno en la garganta, de veras, ese extremo, ¿verdad? Hasta dónde pudo haber llegado el dolor de nuestro Padre, pero en fin, solo darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque dio su vida por cada uno de nosotros, ¿verdad? Simplemente gracias, ¿verdad? Rudy, te cedo el espacio. Sí, gracias. Y oyendo a Pastor Giovanni, digamos, y claro, no podemos ni imaginarnos porque nunca hemos estado condenados a muerte y probablemente nuestro nivel de angustia, por muy grande que haya sido, no tiene ninguna comparación con lo que nuestro Señor Jesús pasó. Pero yo lo que quiero resaltar también de lo que estaba hablando Pastor Giovanni es que en la humanidad hay una gran indiferencia sobre lo que sufrió Jesús. Y si nos preguntaran cuánto nos amaba, probablemente nos amaba así, ¿verdad? Tan así que nos amaba que estuvo dispuesto a pasar esta copa tan amarga. También puedo ver en la humanidad y en nosotros que muchas veces le restamos el precio que Jesús pagó por nosotros en la cruz. Si yo pudiera resumir lo que yo he aprendido el día de hoy, yo podría resumirlo como en 5 o 6 palabras. Digamos, pude ver la santidad de Jesús siendo la parte humana, el carácter, ¿verdad? El decir que no sea mi voluntad, sino sea la tuya, Padre. Un amor sin medida, un amor sin medida por la humanidad, por mí, por todos los que estamos aquí. Un nivel de obediencia absoluta. Creo que eso es como mi resumen de todo lo que... Y lo mejor que podría hacer y tal vez concluir para mí es un nivel de agradecimiento absoluto que deberíamos de tener, ¿verdad? Eso creo que es lo que podría resumir para mí, digamos que no tengo más palabras más que así debería de ser, digamos, deberíamos tener un agradecimiento
absoluto, absoluto. Y obviamente lo que podemos hacer es que, así como nos hace sentir este párrafo de la Biblia, cómo nos hace el Espíritu Santo conmover nuestro corazón, y así deberíamos de transmitirlo también para nuestros hermanos, ¿verdad? Aquellos que no conocen, aquellos que menosprecian muchas veces el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero ahí me quiero quedar para que los hermanos pastores vayan concluyendo también. Gracias, amor, muy amable. De veras que poderosa palabra, ¿verdad? La verdad que yo no sé usted, hermano, pero a mí me está tocando, la verdad. Y tenemos aquí unos comentarios y entre uno de ellos está de Pastora Betty. Dice, nunca vamos a poder pagar ese gran sacrificio, definitivamente. Yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es ser obedientes, ¿verdad? Eso es lo mínimo que nosotros podríamos hacer. Pero le cedo el espacio a Pastor Ángel. Pero eso sí, si a todo eso, si al sufrimiento, a todo eso le agregamos que en ese momento había una lucha espiritual tremenda, ¿verdad? Porque el diablo ataca, presiona y busca influir de cualquier manera. Y con Jesús, pues, no era la excepción. Acuérdense que lo fue a buscar al desierto para tentarlo. Y le mandó 3 tentaciones, una al cuerpo, una al alma y una al espíritu. Y esa noche, cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, había también una batalla espiritual tremenda, porque el diablo sabía que ahí él iba a ser vencido. Y entonces también estaba haciendo su parte de la batalla. Y entonces a todo eso, a llevarse el pecado encima, a la angustia de la muerte, a todo eso hay que agregarle también la batalla espiritual que estaba realizando, que estaba enfrentando nuestro Señor Jesús. Y a pesar de todo eso, la obediencia absoluta. Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Yo no creo que lo vayamos a ver aquí, pero si usted, creo que debería de leer Deuteronomio 28, donde están las bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendita será tu entrar y bendito tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquellos en que pusieres tu mano. Imagínense, hermano. Y ahí puede seguir. Deuteronomio 28, versos 1 al 14, creo que. Pero si usted lee Deuteronomio 28, empieza, ahí va a encontrar las bendiciones de la obediencia. Es tremendo. Si usted lee esto, si usted lo cree, y usted obedeciendo, ¿sabe qué? Todo lo que toque su mano será bendito. Imagínense, todo lo que toque su mano será bendito. Y también quisiera compartirle un poquito. Fíjese que Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Pero hay una parte en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que es el tema de dentro de 8 días, pero le voy a adelantar una parte. Dice, en Juan 17, 14, ahí voy a leer unos versos. Él está orando por sus discípulos, está orando por usted y por mí. Ahí va a ver por qué. Dice, Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos
yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se imagina, hermano? ¿Se imagina lo que usted significa para él cuando él dice, por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Se lo voy a repetir. No ruego solamente por estos, por los que están en ese momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Con ese amor incondicional. Fíjese que, como decía Rudy, un amor grandote, sí, grandote, pero además de grandote, incondicional, es un amor que no hay nada que lo detenga. Todo el tamaño que usted le pueda poner, póngale todo el tamaño, quítele cualquier condición. El amor que no conoce egoísmo, no conoce jactancia, no conoce nada, nada, nada. Ese es el amor de Dios, es el amor de Jesús para usted y para mí, es el motivo de nuestro agradecimiento que debemos de mantener, el motivo para que usted y yo seamos capaces de buscar siempre honrar el sacrificio que Él hizo por nosotros allá en la cruz del Calvario, y que no nos, el Señor nos libre de Judas lo vendió por 30 monedas, o por las monedas que hayan sido, ¿no? Lo vendió por unas monedas. Y ¿alguna vez usted y yo no habremos hecho lo que hizo Judas, hermano? Cambiarlo a él por evitar una cólera, cambiarlo a él por evitar un regaño, cambiarlo a él por evitar una confrontación, cambiarlo a él porque a veces cuando hemos tenido que enfrentar alguna situación, en lugar de enfrentarla y confrontarnos, hemos buscado pretextos, hemos buscado excusas. No me gusta decirlo así, pero a lo mejor hasta hemos mentido. Y eso es lo que tenemos que ir cuidando, no hacer y curarnos, apartarnos del mal. Dejar de hacer lo malo que hemos hecho y hacer lo bueno que hemos dejado de hacer. Me quedo hasta ahí, Susi, gracias. Gracias, pastor. La fórmula es sencilla, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Obediencia. Obediencia. Y ya se nos pasó lueguísimo el tiempo, ya estamos a 2 minutos, nos pasó así rapidísimo, creo que hemos aprendido mucho y les pido por favor a Pastor Giovanni y a Rudy si podemos ir concluyendo y pues ya nos quedamos con la oración final, ya estamos a menos 2 Gracias. minutos. Gracias. Sí, miren, es muy fácil decir obediencia, pero ¿qué voy a obedecer? ¿Qué voy a obedecer? Bueno, la palabra de Dios en primer lugar, Jesús obedeció al Padre, cumplió el mandato que se le había encomendado. ¿Quién no obedeció? Miren los discípulos, y Jesús le dice a Pedro, velad y orad, sencillamente, velad y orad, o sea, no te distraigas, mantente despierto y ora. Nosotros platicamos con mi esposa, imagínense que en esos minutos, ¿cómo hubiera sentido usted estar orando a la par de Jesús en estos momentos? Hubiera sido una experiencia increíble, ¿verdad? Pero se lo perdieron. Velar y orar. No obedeció Pedro y él cayó en la tentación inmediatamente. Recuérdense, ¿cuál fue su pecado? No hubo dominio propio y se dejó llevar por la carne, como dice, ¿verdad? Y agredió a un soldado quitándole la oreja. Eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Saque sus propias conclusiones. Yo solo le puedo decir que el sacrificio de Jesús comenzó horas antes, tiempo antes, muy fuerte, por usted, por mí, y él es un ejemplo de cómo pasar las adversidades. ¿Cómo las pasó él? Velando, estando despierto y orando y en comunicación con el Padre, con una actitud de sumisión que se lo postró hasta el cielo y se cumpliéndose la misión y todo lo que el Señor tenía para nuestro Señor Jesús y que estoy seguro que también va a ser para usted y para nosotros. Ahí lo dejo, Susi. Gracias, pastor. Entonces, Rudy, te dejo el espacio y
si fueras tan amable, al final de tu conclusión, pues despedirnos en oración. Claro que sí. Yo siempre digo cuando terminamos estos live que creo que todos hemos crecido. Esa es como mi expectativa siempre que hacemos estos live. Y espero que todos los que estén detrás del dispositivo hayan crecido y que pongan ahí sus comentarios en qué parte crecieron. A mí me queda bien claro lo que muchas veces comenta Pastor Ángel y dice, a mí no me preocupa lo que no sé de la Biblia, sino que me preocupa lo que sé de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira estos versículos, uno dice, ya conozco, y ahora digamos que tengo la barra de mi comportamiento debe ser mucho más alta. Entonces, con eso quiero concluir, digamos, la barra de mi comportamiento, la barra de mi compromiso debe ser mucho más alta. De eso quiero concluir y quiero invitarlos a todos que cierren los ojos, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Y te decimos, Padre, muchas gracias porque el día de hoy pudimos aprender, Padre, la angustia que pudiste haber experimentado, Señor, ahí en el Getsemaní. Y, Señor, agradecemos, papito lindo, porque hoy tu Espíritu Santo nos hacía sentir en nuestro corazón y ese inmenso amor que tuviste por la humanidad, por cada uno de los que estamos conectados y por toda la humanidad, Señor. Yo te doy gracias, papito lindo, porque tuviste ese amor sin medida, ese carácter, papito lindo, esa guerra que tú pudiste vencer y sobre todo, papito, esa obediencia absoluta. Yo te doy gracias, mi Dios bendito, por tu sacrificio, Señor, y sacrificio en la cruz. Muchas gracias, Padre, por eso. Hoy crecimos, te damos gracias, papito lindo, porque cada vez que nos conectamos, cada vez que escudriñamos tu palabra, crecemos, Señor, y debemos preocuparnos por lo que aprendemos, Señor. No de lo que desconocemos, sino que lo que vamos conociendo. Yo te doy gracias, mi Dios bendito. Declaramos, Señor, este viernes, Señor, un viernes cerrado en victoria, porque estamos, Señor, cerrándolo, aprendiendo más de ti, Señor. Nos vamos a descansar a nuestras camas, Señor, y esperamos que nuestras fuerzas sean renovadas para mañana poder seguir con nuestras actividades de la semana. Gracias, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén, mis hermanos, estamos despedidos y no quiero dejar pasar un momentito para invitarlos para el domingo, por favor, para que asista a nuestra gran fiesta dominical, es a las 9 de la mañana, y el que no pueda estar presencialmente, pues lo invitamos a que se conecte. Y posterior a eso, pues tenemos nuestra franja infantil, como dice la palabra, instruye al niño en su niñez, cuando se fuese grande, fuese viejo, no se aparte de los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces, también como papás tenemos una gran misión con nuestros peques. Y es de esa forma que nos despedimos. Feliz noche. Feliz noche.